Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sean todos muy bienvenidos. Estamos congregados en el nombre del Señor para seguir escudriñando el libro de los Hebreos. Pero hoy quisiéramos comenzar de una manera un poco distinta a lo que lo hacemos habitualmente. Quisiéramos hoy dirigirnos al Antiguo Testamento para dar lectura a unos breves versículos del libro de Joel. El libro del profeta Joel es la finalización de dicho libro que tiene tan solo 3 capítulos de extensión. Hacia el final de dicho libro queremos leer la palabra de Dios, palabra de esperanza para su pueblo en tiempo de dificultad. Libro del profeta Joel, capítulo número 3, versículos 16 al 21. Dice así: Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Es tiempo de que Jacob, que Israel, vuelvas a tu Dios. Es tiempo que el pueblo que Dios escogió para sí confíe en el Señor. No confiar en fuerza humana, no confiar en capacidad o armamento terrenal, confiar en aquel que ha creado los cielos y la tierra, aquel que es el autor de la vida y el sustentador de todas las cosas, aquel que es el único que te ha amado, Israel. Pues llegará el momento, las Escrituras lo enseñan, que no habrán alianzas humanas, no habrá apoyo terrenal, sino que el único apoyo será el Señor. El Señor que vino desde el cielo en Cristo Jesús a esta tierra hace más de 2000 años para redimir, para salvar. Ese Señor que volverá a Israel para salvar a su pueblo, volverá con gloria y poder para salvar a su pueblo. Vuélvete hoy, Jacob, a tu Dios en Cristo Jesús, confiando en Él, confiando en Él. Bien, invitamos a todos a ir a nuestro libro de estudio, el libro de los Hebreos. Es el libro que estamos considerando en este último tiempo. Hemos llegado al capítulo número 12, capítulo muy importante. El autor de este libro nos ha estado enseñando acerca de la formación de este Padre sabio. Cómo Dios nuestro Padre nos forma y nos corrige en disciplina. Él está interesado en que participemos en su santidad. Nos ha enseñado eso el Espíritu Santo a lo largo del capítulo número 12. Para que participemos de su santidad, nosotros debemos de aceptar la corrección, la disciplina, sin llegar a un estado de estar estancados o paralizados. Porque la orden fue ser fortalecidas las rodillas, levantar las manos y transitar por el camino de santidad o el camino de justicia, recordando que habíamos trazado un paralelismo con el capítulo 35 del profeta Isaías. La voluntad de Dios es que andemos en el camino de justicia, andemos en el camino de santidad. ¿Cómo se anda? Viviendo la verdad recibida. ¿Cómo se realiza eso? Solo por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. No aplica el esfuerzo o la capacidad humana. Lo único que aplica es el poder de Dios operando en cada creyente. Por haber recibido el Evangelio de la gracia de Dios, por haber creído en Él, esas nuevas criaturas ahora empiezan a vivir, entiéndase, empiezan a andar, a caminar por el camino que Dios ha dispuesto. Ese camino de santidad, santidad fundamental para poder tener comunión con Dios, ver a Dios a diario, pero no ver la apariencia de Dios, sino ver su gloria, su carácter, sus atributos, el cual Él revela por su Espíritu a cada uno de sus hijos. La santidad y la paz debemos de perseguir. Es fundamental que nos interesemos en lo que Dios se interesa.
Dios ha dispuesto como parte de su plan que la paz y la santidad sean una realidad en sus hijos. Tiene que ser nuestro deseo. Debemos de ser celosos de vivir en paz con todo el prójimo y de practicar la santidad, recordando que hemos sido santificados de una vez y para siempre todos los creyentes al Evangelio, pero esa santidad práctica luego de haber creído para salvación, esa santidad diaria que es el plan de Dios para nuestras vidas. Debemos de perseguir la santidad, porque Dios nuestro Padre ha dicho que debemos de ser santos como Él es santo. Para Dios esto es muy importante. Y si no es importante esto para ti, si a ti te es irrelevante la paz y la santidad que Dios dispone y pide de su pueblo, hoy tenemos una sección de advertencia. El ejemplo de un individuo que tampoco tuvo a bien considerar el plan de Dios y los propósitos de Dios y que ha quedado marcado como un ejemplo a no imitar. Para ello, invitamos a todos a dar lectura al libro de los Hebreos en el capítulo número 12, desde el versículo, vamos a dar lectura desde el versículo 15, vamos a avanzar hasta el versículo 21. Vamos a dar lectura hasta el 21, quizás no podamos comentar todos estos versículos, pero nos va a ayudar a dar una lectura un poco más ampliada para comprender el texto. Dice así desde el versículo 15 en adelante. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se la hablase más, porque no podían soportar los que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Vamos a poner un freno momentáneo hasta aquí. La enseñanza va a continuar por el resto del capítulo. Nosotros no tenemos el tiempo en esta oportunidad para poder extendernos mucho más. En el versículo número 15, esto lo habíamos visto en el último encuentro, había sido el último versículo de nuestra consideración, nos indicó el Espíritu Santo a episcopar, a sobrever, a cuidarnos unos a otros de que nadie quede corto de la gracia de Dios. Tenemos que sobrever en la iglesia de Cristo Jesús que no haya un brote de amargura en los corazones de algún hermano o alguna hermana y que a través de esa amargura que comienza con una vida, la misma se propague en la iglesia y haya contaminación del pueblo de Dios. Y aquí es donde viene el ejemplo y la advertencia. Dado que Dios ha dispuesto la santidad y la paz en medio de su pueblo, la advertencia es de un individuo que no consideró el plan de Dios y no tuvo en estima, no valoró los propósitos de Dios. El versículo 16 nos va a hablar de ello. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, versión Reina Valera. Pero ahora, apoyándonos en una consideración un poco más literal del texto, leemos: no haya ningún fornicario, o la traducción literal sería prostituto, o sea, sería la traducción literal de dicha palabra, o profano, que como Esaú, quien por comida una vendió el derecho de nacimiento suyo. Este individuo Esaú, nosotros tenemos el registro de su vida en el libro de Génesis en particular, luego citado también en el Nuevo Testamento, por ejemplo el apóstol Pablo lo cita en el libro de Romanos, pero es una persona en cuanto a la disposición de Dios, es una persona de renombre. ¿Por qué? Porque es hijo de Isaac, es el mellizo de Jacob, de Israel, de donde proviene el pueblo de Dios.
mellizo del mismo, nacido de Isaac, el hijo de Abraham, el amigo de Dios, portador de las promesas y los pactos de Dios para con Abraham. Por ende, Esaú no es alguien ajeno, externo a Dios, pero Dios, que lo conoce todo desde siempre y para siempre, supo siempre desde el inicio que Esaú no consideraba ni consideraría los planes o los propósitos de Dios. Y tuvo en poco Esaú el plan de Dios. ¿Cómo lo vemos eso? Por lo que enseña el versículo número 16. Luego invitamos a que todos escudriñen la vida de Esaú en el libro de Génesis. Nosotros no lo vamos a hacer, simplemente vamos a apoyarnos en lo que el autor de Hebreos nos está diciendo. ¿Qué hizo Esaú? Esaú hizo una transacción con su hermano Jacob. Esto nos cuentan las escrituras. Esaú, por el deseo personal, por el deseo carnal de ingerir alimento, dispuso vender, comercializar su primogenitura. Sabiendo que Dios enseña en su palabra que la primogenitura es muy importante en su plan. Esaú no tuvo interés en el plan de Dios, no tuvo interés en lo que Dios valora o eleva, sino que ¿en qué tuvo interés? En su deseo personal, en su apetito. Fue guiado, ¿por qué? Por su vientre. Por eso las escrituras muchas veces nos hablan de que hay seres humanos que el Dios de ellos es su propio vientre, que son gobernados por su apetito, por sus deseos personales. En este caso Esaú tuvo hambre y en el hambre que tuvo no aplicó dominio propio, no aplicó el considerar qué era lo que Dios quería para su vida, sino que ¿qué hizo? Hizo lo que él quiso. ¿Y qué relación tiene con lo que anteriormente se nos enseñaba de la vida en paz y la vida de santidad que Dios manda? Bueno, aquí el Espíritu Santo nos agrega algo de la vida de Esaú. Esaú es un individuo que practicó la inmoralidad. Por eso fue titulado como fornicario, como otra palabra más literal se podría traducir a nuestra lengua. Esaú no estimó la vida moral que Dios establece de un matrimonio entre un hombre y una mujer, sino que nos cuenta el Espíritu Santo que Esaú demostró en su vida estar apartado de la voluntad de Dios, practicando la inmoralidad. Y además, el resto de las escrituras nos cuentan que Esaú, denominado Edom de parte de Dios, así lo dice el libro de Génesis, Esaú es Edom, los hijos de Esaú, la descendencia, pueblo que viene de Esaú, es un pueblo de enemistad con el pueblo de Dios, de conflicto con el pueblo de Dios, en vez de ser un pueblo que buscase la paz con Jacob. Por ende, ¿qué vemos en la vida de Esaú? La representación del desprecio de la paz, la representación del desprecio de la pureza y la santidad que Dios demanda, en este caso en el apartado íntimo, personal. Esaú es el reflejo de lo que no debemos hacer, es la expresión de la cual no debemos imitar. Dios con su espíritu nos muestra lo que no quiere que seamos, lo que no quiere que imitemos. Esaú quedó referenciado por las generaciones como una persona a no imitar. Debemos nosotros procurar con la disciplina correctiva de Dios, debemos de procurar vivir en paz y en santidad los días que el Señor nos dé y considerar sus propósitos, sus planes como nuestro objetivo de vida y no ir en pos de nuestros deseos. Cuando vamos en pos de nuestros deseos y dejamos a un lado el plan de Dios, su palabra, experimentaremos incertidumbre y nunca hallaremos satisfacción en ir en pos de nuestros propios objetivos. Dice así el versículo 17. Porque ya sabéis, y ahora leemos de manera literal, porque habéis sabido en un tiempo perfecto, lo supieron ayer, lo saben hoy, lo sabrán mañana. Porque habéis sabido que incluso después, deseando poseer, o la idea es heredar la bendición, fue rechazado, porque para arrepentimiento lugar no encontró, aunque con lágrimas habiéndolo requerido. Este comienzo del versículo 17 nos demuestra que los lectores de este libro son
conocedores de la historia de Israel, de la historia del pueblo de Dios, de las Sagradas Escrituras. Por eso utiliza en un tiempo perfecto esta expresión de conocimiento. Ya han sabido esto que les voy a decir. ¿Por qué lo sabían? Porque lo leyeron en las Escrituras. Nosotros quisiéramos hoy animar en especial a los hermanos y a las hermanas. Si alguien que aún no ha creído el Evangelio nos acompaña, posiblemente sea la primera vez que escuche de Esaú, de que hubo un ser humano llamado Esaú, del cual Dios habla en su libro. Pero si hay en este momento escuchando hermanos y hermanas en Cristo, nosotros quisiéramos animar a ser del grupo de los que sabemos. ¿Cómo sabemos de Esaú? ¿Cómo sabemos de Jacob? ¿Cómo sabemos de Isaac, de Abraham y del resto de las personas que son nombradas, por ejemplo, en este libro? Sabemos leyendo las Sagradas Escrituras. Dios nos ha contado todas estas historias, nos ha contado de todas estas vidas que pasaron por la tierra hace miles de años y nos ha contado para revelarnos su verdad. Nosotros debemos de desear conocer la verdad. Este grupo de hermanos de hace quizás un poco menos de 2000 años sabían de estas situaciones de vida porque escudriñaron los pergaminos, si bien más bien recibieron la lectura de los rollos de los libros en el pasado y ellos estuvieron atentos. Es muy importante conocer la verdad. Bien, ¿qué han sabido los hermanos acerca de Esaú? Han sabido esto, que incluso después deseando Esaú poseer o heredar la bendición, fue rechazado, porque para arrepentimiento lugar no encontró, aunque con lágrimas habiéndola requerido. Esto nos habla de la situación entre Jacob y Esaú, cuando Jacob, guiado por su madre Rebeca guiada por el Espíritu de Dios, ¿qué hizo? Jacob realizó esta transacción a merced del deseo de Esaú de cambiar la primogenitura de Esaú por la comida que Jacob había preparado. La comida para Jacob era irrelevante, porque la comida no va a traer ningún beneficio eterno, es algo momentáneo. ¿Qué era importante para Jacob? La primogenitura, porque es parte del plan de Dios. Entonces Jacob, ¿qué hizo? Cambió una comida pasajera por lo que era relevante a Dios. Esaú, ¿qué hizo? Cambió lo importante para Dios por algo momentáneo, pasajero, que iba a saciar brevemente su vientre. Jacob obtuvo la primogenitura, ¿y quién la perdió? Esaú. Y al perder la primogenitura Esaú, ¿qué perdió? En la plenitud de la bendición de Isaac, su padre, el cual, guiado por el Espíritu de Dios, proclamó bendición ¿a quién? A Jacob. Jacob es quien recibe la bendición por haber obtenido la primogenitura. En cambio, Esaú no obtuvo la plenitud de la bendición, aunque le rogó a su padre Isaac que le bendijese. Él no obtuvo la plenitud de la bendición de Isaac porque ya no había espacio para arrepentirse o modificar el cambio de la primogenitura. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Miren bien que ninguno quede corto de alcanzar la gracia de Dios. No debe ser tomada en vano la gracia de Dios. Nadie, ningún ser humano se va a acercar con liviandad a la gracia de Dios y con desprecio como Esaú, con desprecio por la paz de Dios, con desprecio por la santidad de Dios, diciendo eso a mí no me es relevante. No suceda que no haya tiempo para el arrepentimiento. Porque hoy es el día aceptable, porque hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios, porque hoy es el tiempo para buscar el rostro del Señor y volvernos arrepentidos a Él. No mañana. No es nuestro el mañana. No es nuestro. Y nuevamente esta situación que está viviendo el pueblo de Dios allí en Israel nos debe de a nosotros mover el piso de nuestras vidas para considerar cuán frágiles y volátiles es nuestra vida. Integrantes del pueblo que Dios escogió en un momento, en una jornada, en unas breves horas, muchos de ellos perdieron su vida sin haberlo imaginado, no se habían planteado en la jornada del sábado 7 de octubre haber perdido su vida, que les fuese arrebatada la vida. Nosotros tendremos la interrogante en nuestra mente de si de esas personas, se habla de algunos miles, un poco más de 1 millar de individuos, si esas personas habrían hermanos y hermanas creyentes al Evangelio de la gracia de Dios, si cuando le fue tomada su vida terrenal, su alma partió a la gloria en el Señor, o no.
No seas tú, amigo, uno de aquellos que dicen mañana escucharé o mañana me interesaré en la santidad de Dios y en la paz de Dios. Hoy es tiempo de hacer lo que quiero. Hoy es tiempo de comer, de beber, de comprar y de vender. No seas tú como Esaú, varón que fue en pos de sus deseos y dejó a un lado el plan de Dios. Cuando quiso arrepentirse, no había tiempo. La primogenitura ya fue concedida a Jacob y ya no habría la plenitud de la bendición para Esaú. El Espíritu Santo nos está hablando directamente a nuestras vidas. Dice así el versículo 18: porque no os habéis acercado al siendo tocado y habiendo sido consumido con fuego y oscuridad y tinieblas y tormenta y de trompeta sonido y palabras de voz, que aquellos habiendo oído rogaron no se les repitiese a ellos la palabra. Para hacer énfasis en esto que nos está enseñando el hermano que escribió este libro, acerca de lo importante que nosotros estimemos la santidad y la paz de Dios, ¿qué nos va a declarar? La realidad de los hijos de Jacob en el desierto. En particular en el monte Sinaí, en donde el instrumento que Dios escogió como libertador, Moisés, recibió la revelación de Dios. Y la revelación de la presencia gloriosa de Dios fue de tal manera que debía el pueblo santificarse, pues si no, experimentarían el furor de Dios. En un pacto pasajero, a través de una ley externa, con una redención o con una salvación momentánea, porque todo apuntaba a la obra de Moisés y todo lo que Dios hizo en el Antiguo Pacto apuntaba a los días de Jesús, como ya se ha enseñado en este libro. Cada uno afirme todos los capítulos anteriores que hemos invertido tiempo en compartir públicamente. Todo apuntaba a la obra redentora de Cristo Jesús. Si el Dios vivo y verdadero en el Antiguo Pacto, pacto que tenía un límite de tiempo, de efectividad, porque llegaría el pacto perpetuo o eterno que Dios establece con la casa de Israel, con la casa de Jacob, con Judá y con nosotros los gentiles, por creer al Evangelio de la gracia de Dios, somos también copartícipes de dicha gracia. Si Dios, en un pacto pasajero, manifestó su gloria de tal manera que hubo este tipo de maravillas, y aquellos que participaron del pacto debían ser santificados para que el furor de la ira de Dios no se derramase sobre ellos, a tal punto que para participar por 3 días, por ejemplo, no tenían que tener intimidad con mujer en aquel momento allí en el monte Sinaí para no llegar contaminados. ¿Cuánto más nosotros, es la pregunta, esto seguirá la semana entrante, debemos de reflexionar acerca de la importancia de la santidad de Dios y de la paz que Dios ha dispuesto para con nosotros? Tristemente, los hijos de Dios, los integrantes de la Iglesia del Señor, saben que nos sucede muchas veces, empezando por este hermano, imagino que a muchos de los que escuchan les sucede lo mismo. Tristemente, como estamos en Cristo, seguros, ciertamente lo estamos si hemos creído el Evangelio, nos pensamos que ahora es menos relevante la santidad y la paz de Dios o hacer lo que Dios declara o pide. Ahora es menos importante, como ya lo hizo Cristo, no es importante que obedezcamos. Nada puede estar más lejano de la voluntad de Dios. Lo que presenta el texto es, si era importante antes en el Antiguo Pacto, mucho más aún en el presente, en el Nuevo Pacto, y eso se va a afirmar la semana entrante. Porque nosotros no nos hemos acercado al monte Sinaí. Porque nosotros no nos hemos acercado a aquello ese fuego que se consumía con la presencia de la gloria de Dios. No nos hemos acercado a las tinieblas, la tormenta, la columna de humo. No nos hemos acercado a ese sonido de trompeta, a las palabras de voz que venían de parte de Dios, fuese Dios mismo o el ángel del Señor. Como sea que se haya manifestado eso, que no tenemos claro, no importa, era glorioso y todos los que estaban allí presentes temblaban, a tal punto que alguien va a temblar, que ya veremos quién es. ¿Qué pasaba con todos ellos? Rogaban que no se les repitiese a ellos la palabra, porque no la podían soportar de una palabra tan gloriosa y tan difícil de recibir. Versículo 20, porque no habían podido sobrellevar lo que les había mandado,
porque si incluso una bestia tocar el monte, ella misma sería ¿qué? Apedreada. Y tan temible había sido la cosa que apareciendo, o sea, la revelación de gloria a Dios que apareciendo, que ¿quién habló? Moisés. ¿Y qué dijo Moisés? Espantado estoy y tembloroso. En Sinaí, en el monte que Dios escogió para revelar su ley a su pueblo, y en el monte en el que Dios presentó su gloria, su presencia gloriosa en el antiguo pacto, el instrumento escogido por Dios para redimir, para ser como un instrumento libertador de Israel, llegó al punto de declarar: no se puede escuchar, estoy temblando con temor de lo que había experimentado. Si Moisés llegó a declarar eso en el antiguo pacto, hermanos y hermanas, ¿cuánto más nosotros debemos de con reverencia, con sencillez y humildad considerar la gracia que hemos recibido? Porque en el antiguo pacto no fue derramada la sangre del inocente Cordero de Dios, sino que corderos animales fueron degollados para la instauración e inauguración del antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, esto lo veremos la semana entrante, es lo último que vamos a compartir por hoy, en el nuevo pacto hay sangre derramada, la del Hijo de Dios. Nadie menosprecia el plan de Dios y los propósitos de Dios como Isaú hizo, porque esto es mucho más importante que el tiempo pasado. Es el tiempo del pacto perpetuo, el pacto de paz, la gracia de Dios obsequiada, la dádiva de Dios dada a todo aquel que cree, hombre o mujer, grande o pequeño, judío o gentil, de la región que fuese. Gracia de Dios, nadie la tome en vano y nadie se quede corto. Pues a paz y santidad Él nos llamó, ese es su plan, que su gracia se manifieste con poder para que nosotros lo llevemos adelante y que nadie tenga en poco el plan de Dios, no sea que nos quedemos cortos de su gracia y no haya tiempo para el arrepentimiento. La propuesta es la semana entrante poder dar culminación al capítulo número 12 del libro de los Hebreos. Mientras tanto, gracia y paz sea con todos los que aman a Jesucristo.